Estás viendo Vexcable TV, un canal para todos. Muy bien, amigos de Vexcable Televisión Chiclayo, y ya estamos conectados con Pedro Guevara, un destacado peruano, profesor de la Universidad de Harvard, ha integrado ese Centro Internacional del Desarrollo de la Universidad de Harvard y además con una amplia experiencia diplomática. Pedro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido a Vexcable Televisión Chiclayo. Un gusto, Wilder. Te felicito por la acogida que tiene tu programa en Chiclayo y en muchas partes del Perú. Y sobre todo veo que estás de amarillo, que es no solamente un color solidario, sino un color muy libertario, ¿no? Exacto, el color amarillo nos identifica a los liberales y libertarios en muchas partes del mundo. Y estamos aquí trabajando con la formación del Partido Libertario Peruano, un partido que representa los ideales de la libertad para llegar al progreso. Ahora, Pedro, ¿y cuál es tu lectura de lo que está pasando políticamente en el Perú? Tú, con tu gran experiencia internacional, eres un consultor internacional, has trabajado en varios países. ¿Cuál es tu sensación de lo que está pasando? Bueno, la situación que vivimos en el Perú responde a un problema geopolítico que no solamente involucra a nuestro país, sino a muchos países de Latinoamérica, incluso de otras partes del mundo. Sabemos que el Foro de Sao Paulo está con el propósito de conquistar y reducir la libertad en los países donde mal o bien hemos tenido una democracia que ha funcionado con imperfecciones, pero ha funcionado. Y como parte de esa estrategia tenemos al G2 cubano y todo el régimen actual corrupto, incapaz, que pretende tomar el país por la vía antidemocrática de infringir incluso el ordenamiento constitucional. Este es un problema que evidentemente no solo involucra a los peruanos, sino a muchos otros países de América Latina que están afrontando situaciones parecidas. Estamos al borde del abismo, porque el reciente intento de solicitar la confianza cuando es una materia constitucional, eso evidentemente nos lleva a plantear de inmediato un proceso. El Congreso debería plantear un proceso de infracción constitucional, y eso es, creo, una medida inmediata. Lo que nos queda, creo, son tres opciones. La primera sería que Castillo renuncie, algo que no lo veo factible porque está contra la pared. La otra es que se decida de una vez el Congreso optar por la vacancia. Y la tercera es justamente seguir con el proceso de seguir con las investigaciones que ha presentado la Fiscalía, y de una vez sacar a Castillo para que deje el poder, ¿no? Esos tres caminos, suspenderlo, exactamente. La suspensión creo que es un camino que hoy se abre con mayores posibilidades porque no requiere los 87 votos. ¿No? Exacto. Ojalá el Congreso esté a la altura de las circunstancias, y este aparato de la OEA lamentablemente no tenemos la seguridad de que va a optar por una recomendación transparente y veraz. Entonces yo creo que el Congreso es quien tiene en sus manos el destino del país con estas tres alternativas. Ahora, el tema es, claro, sale Castillo y va a entrar Dina Boluarte. Es decir, lo que yo le he dicho con el cariño y el respeto de nuestros televidentes es cambiar mocos por babas. Exacto. Entonces, porque en el Perú todavía no se ha iniciado esa transición, creo yo, para lo que en algunos países se llama la muerte cruzada. Es decir, tienen que irse todos para ver la posibilidad de unas nuevas elecciones. Dina Boluarte, ¿te podría dar ciertas garantías o creo que también tendría el Congreso que sacarla? Coincido contigo que es cambiar moco por pavas, e incluso yo, como muchos otros analistas, considero que sería una alternativa mucho más peligrosa.
Felizmente el país todavía no ha perdido la esperanza y creemos que hay una luz al final del túnel. Evidentemente queda claro que Dina Boluarte ha cometido infracciones constitucionales y el Congreso debería ya tomar decisiones drásticas para impedir que Dina pueda asumir la vicepresidencia, justamente por haber infringido esas normas constitucionales. Ahora, Pedro, yo quiero, por favor, en función de tu experiencia, porque tú has sido jefe de misiones comerciales en Taiwán, en otros países, económicamente, ¿cómo ves al país enganchado en un mundo moderno o se ha perdido ese dinamismo que tenía nuestra economía para globalizarse? ¿Crees que nos hemos estancado? ¿Cuál es tu apreciación en función de tu gran experiencia internacional? Lamentablemente el Perú ha perdido las posibilidades de aprovechar un crecimiento cuando el motor de la economía mundial, China, estaba justamente demandando parte de nuestros productos de exportación. La tasa de crecimiento potencial se ha reducido y eso empezó en el gobierno de Humala. O sea, la tasa de crecimiento potencial, para explicarlo a quienes no son economistas, es la tasa de crecimiento sin utilizar esteroides, es decir, la tasa de crecimiento inercial es la tendencia para crecer sin necesidad de inflación y en condiciones de pleno empleo. Esas tasas estaban muy altas a finales de los gobiernos, del gobierno de Alan García, y se comenzaron a socavar justamente cuando no se pudieron encaminar los proyectos mineros, cuando se pudo empezar a socavar y manosear la constitución en el gobierno de Vizcarra, y estos regímenes han ido socavando el crecimiento potencial del Perú y por eso hoy estamos con una tasa de crecimiento paupérrimas, que lamentablemente nos pueden llevar a una situación muy difícil el año entrante. Se ha afectado seriamente el Fondo de Estabilización Fiscal. No tenemos esos recursos que nos permitirían atenuar el efecto de shocks externos. Se ha debilitado enormemente la calificación crediticia del Perú. Entonces, todos estos factores sumados al hecho de que ya entidades internacionales como el Bank of America predicen una recesión para a fines del 2023, nos pueden llevar a una situación social mucho más difícil, porque la inflación efectivamente nos afecta seriamente y encima de eso, con condiciones de desempleo, eso puede desencadenar problemas sociales muy, muy difíciles. Yo creo que el Perú debería de una vez sacudirse de este gobierno corrupto e incapaz y poner en marcha los motores de la economía. ¿Cómo? Generando estabilidad jurídica, estabilidad económica y calentando los motores de la minería, de la agroexportación, de la industria, del turismo, de los servicios. Y en el mediano plazo ya ir pensando en el factor clave que define que un país es rico o pobre, que es el concepto de productividad, que es sinónimo de la competitividad. Yo creo que eso es algo que tenemos que hacer en el corto plazo, en el mediano, y ya plantear propuestas concretas de cómo se deben solucionar los problemas del país. Y en eso estamos en el Partido Libertario Peruano, no solamente para participar activamente en las elecciones, sino formando cuadros, formando equipos y ofreciendo propuestas que puedan solucionar los problemas que aquejan al Perú en el corto, mediano y largo plazo. Ahora, Pedro, ¿el partido que tú estás liderando está ahorita en un proceso de recolección de firmas o ya está inscrito en el jurado? Estamos en un proceso de recolección de firmas. A diferencia de otros partidos, nosotros hemos comenzado aglutinando a las fuerzas liberales que existen y están extendidas por todo el territorio nacional, sobre todo constituidas por jóvenes idealistas que aman a su país, que creen en las ideas de la libertad y que están dispuestos a ofrecer su talento, su vida incluso al servicio del país. Pedro, yo te recuerdo con mucha alegría porque formaste parte de ese gran movimiento de Mario Vargas Llosa
cuando efectivamente los liberales dieron la batalla ideológica contra ese comunismo totalitario y ahí se dieron una serie de ideas y de reformas económicas. Entonces, pero los liberales ahora como que se quedaron estancados y no acompañaron sus reformas económicas con una serie de reformas para estar en materia de educación, de salud, en materia de cuestiones sociales. Es decir, los liberales de ahora, ¿qué novedades le traen respecto a esos liberales de finales de la década del 90 cuando decían no más empresas públicas? Hay que retirar al Estado de tantas cosas que está haciendo el Estado y lo está haciendo mal. Entonces, toda esa burocracia asfixiante que terminaban perdiendo libertades y cortando iniciativas, los liberales de ahora, ¿cuál es la frescura, la novedad? En ese momento, muchos jóvenes salimos a las calles y ahí tuve la gran alegría de conocerte, estuvimos en las calles. Pero ahora, ¿por qué los jóvenes tendrían que volverse políticos? ¿Por qué tendrían que sumarse a las novedades libertarias? ¿Cuáles son esas novedades, Pedro? Gracias por recordarme esa época que cambió mi vida. Fue la incursión en el Movimiento Libertad, donde fui dirigente nacional, secretario nacional de Juventudes, miembro del comité político, y tuve la experiencia maravillosa de contribuir a la organización de ese partido liberal que cambió la agenda política en el Perú. Definitivamente no fue suficiente porque, si bien es cierto, perdimos las elecciones, no se emprendieron esas reformas de segunda generación que hubieran permitido que el Perú crezca como han crecido los países del sudeste asiático. Como tú mencionas, yo he tenido la suerte de estudiar en profundidad la experiencia de los llamados tigres asiáticos, Corea del Sur, Taiwán, Corea, Singapur. Es más, como jefe de misión y director de la oficina comercial en Taiwán, he podido vivir y constatar qué es lo que ha hecho Taiwán en estos últimos 50 años. Hace 50 años, Taiwán y los países del sudeste asiático eran países más pobres que el Perú. El ingreso per cápita de Taiwán, Corea del Sur, era inferior al ingreso per cápita del Perú. Y hoy es entre 4 y 5 veces más. Los niveles de vida son mucho más avanzados. Por darte una idea, el sistema de salud funciona efectivamente. Mientras nosotros hemos bordeado los 200.000 muertos, en Taiwán han tenido 7 muertos. En Taiwán te bajan tu historia clínica 7 desde muertos cualquier durante la pandemia. Exacto, durante meses han tenido, mientras nosotros estamos por encima de los 200.000 muertos, ellos han tenido por muchos meses 7 muertos. Y Taiwán es el país que están tiene... a un paso de la China, a un paso de la más, China, que es donde se originó la pandemia. Exacto, tienen un flujo comercial y un flujo de aviones increíblemente alto con Wuhan, el foco del COVID. Y ellos, ¿cómo manejan el Estado? Con Big Data, con analítica. Ellos, ¿qué han hecho en la época del COVID? El impacto ha sido ínfimo, porque ellos cruzaron la información migratoria a tiempo con la historia médica de los pacientes, que te la pueden bajar desde cualquier consultorio público o privado. Ellos te mandaban un correo a tu teléfono y te decían, cuídese usted, señor. Lo testeaban, y si necesitaba quedarse en su casa, el Estado les llevaba la lonchera a su casa. El impacto económico ha sido mínimo. El Estado funciona. Eso para darte una idea. El impuesto general a las ventas, el IVA, ¿cuánto es? 5%. Lo puedes pagar por tu teléfono. O sea, es un país donde la salud implica 5.3% del PBI. Los americanos no han logrado ese nivel de éxito, porque ellos incluso en salud gastan más del 18% del PBI en salud. ¿Para qué hablar de salud, educación e infraestructura? Pues lo que nos compete ahora a los liberales es entrar a la cancha política, porque nosotros somos unos firmes creyentes
que el progreso de la sociedad, como lo ha demostrado la historia y la evidencia empírica, está fundamentado en las ideas de la libertad. Nosotros queremos un país en el que cada peruano sea el protagonista de su propio destino, sin esperar que el Estado lo asfixie y le reduzca las posibilidades de desarrollo personal. Ese Estado pesado es uno de los grandes problemas que tenemos en el Perú. Y por eso es que una de las prioridades de nuestro plan de gobierno va a ser la reforma del Estado. Existen 12 pilares de la competitividad. ¿Qué es competitividad? Es esencialmente las políticas públicas que inciden en la productividad. Podríamos decir que productividad es sinónimo de competitividad. Y lo que marca la diferencia entre un país rico y un país pobre es la productividad. Y por muchos años no he visto hasta el día de hoy un partido que plantee propuestas concretas para la competitividad del país, es decir, para mejorar la productividad. Y el pilar número 1 de esos 12 famosos pilares de la competitividad son las instituciones. ¿Y qué son las instituciones desde el punto de vista económico? Son las organizaciones con las reglas formales e informales bajo las que opera la sociedad para generar valor. Entonces, dentro de instituciones tenemos leyes formales como la Constitución, el aparato legal, y también las costumbres, la cultura. Por eso es que nosotros debemos trabajar en la reforma del Estado, que es parte de esas instituciones que hacen que la vida de un peruano sea mucho más difícil. Por eso Ahora, es que nosotros somos convencidos de que la libertad política, la libertad económica y la libertad social y cultural es el camino para conseguir la prosperidad. Pedro, solo paréntesis. Sí. ¿Qué hacemos entonces con la educación? ¿Qué hacemos para que los profesores que están en la primera línea de la formación de esa mentalidad competitiva puedan efectivamente estar dentro de los manuales de instrucción educativa? Porque todavía en el Perú, por ejemplo, tenemos que en el Perú hubo una lucha armada entre ricos y pobres, lideradas por Abimael Guzmán. Es decir, ¿qué hacemos para formar a los profesores con una mentalidad moderna? No sé si la palabra todavía sigue siendo actual, globalizante. Es decir, ¿qué hacemos para que nuestros niños sean ciudadanos del mundo, no ciudadanos del Perú, de Ferreñafe, de Chiclayo, de Piura, de Huancayo? Es decir, esa mentalidad abierta necesita unos manuales y al mismo tiempo unos profesores que no estén solo con su manual de doctrina del SUTE, que cierran los países. Es decir, yo no me imagino el Perú de los próximos 40, 50 años cerrado con una mentalidad del mundo, hacia el mundo. Esa es una gran, creo, reflexión, porque si no formamos a esos jóvenes que terminarán siendo los que trabajen en los diferentes niveles del Estado, nos pasaremos otros 40 años, quizás con bonos y con otros castillos peores, ¿no? Entonces, hacía ese paréntesis porque, claro, hay que hacer la reforma, pero ¿quiénes la van a hacer la reforma? ¿Bermejo? ¿Susel Paredes? Es decir, la Bexy Chávez. ¿De dónde sacamos a estos peruanos que piensen el Perú que se viene, Pedro? Bueno, esto es parte de la reforma cultural que hay que emprender en el país. En el Perú, lamentablemente por muchos años, las fuerzas de izquierda se han consolidado en sindicatos, universidades, colegios, y nos han pretendido hacer creer que el Estado puede estar por encima del individuo, de la persona humana. Para los libertarios, los liberales, la persona humana debe ser el centro de toda política pública.
Y en términos de educación, concretamente, efectivamente, no ha habido país pobre, atrasado, que haya podido superar el subdesarrollo gracias a la educación. Los modelos son distintos, así el modelo de Finlandia no es exactamente igual al de Corea del Sur o al de Holanda, pero si algo hay que hacer en el Perú es trabajar con el magisterio. El magisterio es piedra fundamental de la formación, porque el destino de la educación se define en el aula, y en el aula, en primer lugar, debe tenerse al educando como el centro de su atención. Hoy, en el mundo en el que vivimos con la transformación digital, la globalización y la apertura hacia un conocimiento desde diversas fuentes, debe llevarnos justamente a cambiar la forma de aprender. En primer lugar, porque tenemos que aprender a aprender. Constantemente tenemos que estar actualizando. Hoy uno de los retos que tienen las universidades y los institutos es formar a esos profesionales que se van a necesitar en los próximos 5, 10, 15, 20 años y que todavía no están siendo formados. Por tanto, es imprescindible enfatizar el objetivo que debe ser aprender a aprender. Lo otro que debemos hacer es ampliar la oferta educativa. El Estado ha demostrado que es ineficiente manejando mal con una gestión que deja muchísimo que desear. Nosotros debemos, y por eso estamos planteando, recurrir al sector privado para que pueda también cumplir la función educativa. En este caso, los padres deben ser quienes deciden qué cosa se le enseña a sus hijos, cuál es la prioridad de educación. Y para eso, la experiencia ha demostrado, por ejemplo, que los vouchers son una alternativa que funciona muy bien en muchísimos países del mundo, en Estados Unidos, Holanda, hasta en el África. ¿Por qué? Porque en vez de estar gastando dinero en burócratas que están metidos en un edificio, en una OGEL, nosotros destinamos esos recursos para dárselos al padre. Y que el padre escoja en qué colegio quiere educar a sus hijos. Probablemente el padre de familia encuentre que la música o el arte es la prioridad para la formación de su hijo, pues buscará una escuela donde el arte sea la prioridad. Quizás sea el tema científico, no sé. El padre, bajo el criterio de la patria potestad, debe tener la posibilidad de escoger quién va a educar a sus hijos. Y de esa forma, nosotros vamos a hacer que la oferta educativa se extienda para que no solamente sea el Estado el que asume esta responsabilidad. Esto de ninguna manera significa que vamos a discriminar, no, porque evidentemente algunos me dirán, ¿y cómo haces en provincias? Bueno, en provincias a las entidades educativas se les puede dar un premium y un mecanismo para que se compense el esfuerzo de buscar constituir una escuela probablemente en provincias. Con esta propuesta, entre otras cosas, convertiríamos a nuestros maestros del SUTEP, a estos maestros que tienen la cabeza contaminada con las ideas del comunismo, del socialismo, de la lucha de clases, en emprendedores. Estos emprendedores podrían constituir sus entidades educativas y decisivamente contribuir a la mejora sustancial de los colegios y la oferta educativa en el Perú. Pero si escuché bien, tú hablabas del término voucher. Es una de las alternativas, recurriendo al sector privado. Es decir, yo recuerdo que cuando fui parlamentario hice un borrador de proyecto de ley y dije más o menos, si el Estado ya está gastando en mi hijo en el colegio público un promedio de 250 soles, ok, y yo quiero poner a mi hijo en un colegio privado de 500 soles, pero no puedo pagar los 500 soles, pero sí puedo pagar 250 soles. Dame tú, Estado, que ya estás gastando por mi hijo en un colegio público de 250, dame los 250 y yo pongo los 250 de diferencia y pongo a mi hijo en un colegio de 500 soles. Entonces, porque eso me permitiría efectivamente que mi hijo tenga una buena educación. Efectivamente. Entonces, es muy interesante lo que tú propones, pero lo que hay que hacer es no esperar que papá gobierno
asuma irresponsablemente la conducción de la educación cuando quienes tienen la patria potestad son los padres? ¿Y sabes lo que me dijeron? La mayoría de congresistas, no, me dijo Wilder, eso no puede ser, porque muchos padres van a coger los 250 o los 300 soles y se los van a gastar. Y no van a poner a su hijo en un colegio, efectivamente, de 500 o 600 soles. Entonces, bueno, es que se le da el documento justamente para que lo intercambie con la escuela. La escuela recibe el voucher, el Estado le da la plata justamente a cuenta de ese voucher. De esa forma, yo dije, eso va a permitir que la educación pública, para no quedarse sin alumnos, mejore. Mejore. Entonces, de tal manera que como el colegio público tiene buenos profesores, está teniendo buena educación, está compitiendo con los mejores colegios privados que quieren los alumnos y el colegio público que no quiere perder sus alumnos, se inicia una competencia sana, se inicia una competencia por el mejor producto, por el mejor servicio. Pero eso requiere efectivamente tener la valentía de hacer las cosas y no estar todavía empeñados que porque eso es la cultura y eso es la tradición, no se hacen las verdaderas reformas de cambio que hay que hacer. Es decir, las cosas que hay que mantener, que es la virtuosidad, la honorabilidad, la decencia, son valores que deben perdurar a lo largo de los siglos. Pero hay otras cosas que sí tenemos que cambiar, porque el mundo es eso, el mundo es un constante cambio, sin perder sus decencias de ser humano, virtuoso. Entonces, fíjate, ¿cuánto nos hubiéramos ido ahorrando en ir mejorando la educación? Y claro, han habido malos empresarios de la educación privada que han terminado desprestigiando, pero no por eso vamos a dejar de hacer esos cambios en libertad y constitucionales, ¿no? además se trabaja con nuestra propuesta contempla, entre otras cosas, los vouchers, pero no es la única alternativa. Se puede trabajar con proyectos piloto, y es en los proyectos piloto donde se va a ajustar el modelo para extenderlo a mayor escala. Imagínate empresarios educativos que entren a competir al mercado ofreciendo servicios de calidad. Si tú eres padre de familia y te dan la opción de escoger una escuela pública donde no tienes ni siquiera servicios higiénicos de electricidad, y con ese dinero puedes escoger una escuela que le va a dar la educación que tus hijos merecen, ¿tú qué vas a hacer? ¿Escoger la escuela pública o escoger la escuela privada? Lo probable es que escojan la escuela privada, pero otros mecanismos también funcionan. Por ejemplo, la Federación Internacional de Escuelas de Fe y Alegría. Yo he tenido el privilegio de trabajar por toda América Latina dirigiendo los programas de los jesuitas con las escuelas de fe y alegría. Es la red de escuelas privadas que maneja escuelas públicas más grande del mundo. Más de 2,5 millones de estudiantes de las zonas más pobres de América Latina de 17 países reciben educación que es superior a la de escuela pública tradicional. Tú vas a Coma, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, o vas a Bolivia, a Colombia, y tú vas a un mismo pueblo y comparas una escuela pública tradicional con una escuela pública administrada por una entidad privada que es Fe y Alegría, y gastando lo mismo, los resultados son superiores. Lo que debemos hacer es, en buena cuenta, ascender en pellejo ajeno. Lo que nosotros en buena cuenta perseguimos es que el centro de las políticas públicas sea la persona humana y no el Estado. Y para eso tenemos que hacer que el Estado se reforme radicalmente en muchos campos. Y uno de esos 12 pilares de la competitividad es justamente el pilar de la educación. Ahora, Pedro, porque me va ganando el tiempo, Sé que ahora hay una marcha importante. ¿Estás participando? ¿Está tu movimiento apoyando la marcha de hoy 20 o no? Decididamente hemos participado en todas las marchas. Es más, nos hemos encontrado con Lucas Gersi, uno de los promotores, luego de recibir las bombas lacrimógenas la vez pasada. Hoy estamos yendo a la Plaza de Armas justamente
a luchar para remover a este régimen corrupto e incapaz de Pedro Castillo. Vamos a en unas horas salir con nuestro grupo del Partido Libertario Peruano. A él se han unido otros grupos como los Arquitectos Patriotas y estamos acá luchando por restablecer de una vez por todas la libertad y la democracia en el Perú. Bueno, muy bien, Pedro. Por favor, con el compromiso de un nuevo diálogo, porque me gustaría que nos puedas comentar desde el punto de vista de la infraestructura que necesita el país para que pueda prepararse para sus próximos 25 o 50 años. Yo creo que actualmente la coyuntura de la crisis nos está llevando a que pocos peruanos piensen el Perú del año 2040, del 2050. Es decir, ¿qué le vamos a decir a los peruanos y al mundo cuando el Perú cumpla 250 años de independencia? ¿Qué le vamos a decir? ¿Que todavía tenemos 7% de analfabetos? ¿Que no hemos podido hacer un tren que una Tumbes con Tacna? ¿Que no tenemos transatlánticos que vengan los turistas y puedan acodar en el puerto del Callao? Es decir, a Chile llegan, leía la vez pasada, entre 25 y 30 grandes barcos llenos de turistas, y al Perú solamente viene uno. Es decir, y Chile no tiene los atractivos que tenemos nosotros. Es decir, todo el Perú que hay que construir, creo que es una gran ilusión, y yo te felicito, Pedro, que hayas decidido seguir en política y estar sacando adelante este Partido Libertario Peruano. Así que tus palabras finales, Pedro, porque me gana Gracias, el tiempo. Wilder. Ya hablaremos de lo que venimos preparando desde hace muchos años con expertos nacionales e internacionales. Hablaremos de convertir, entre otras cosas, al Perú en el Singapur sudamericano, con el gran puerto de Corío, con el clúster minero metalúrgico industrial del sur del Perú, que permita potenciar el cobre, el estaño y el litio. Hablaremos del triángulo ABC al que debe incorporarse el Perú para constituir el cuadrilátero ABCP, porque entre los 4 países, Argentina, Bolivia, Chile y Perú, tenemos 54% de las reservas mundiales de litio. ¿Y qué es el litio? El petróleo del siglo XXI. Hablaremos de ese país que va a ir a conquistar los mercados del mundo, estableciendo cadenas productivas transversales, con nuestra propuesta de reforma del Estado, que incluya 5 regiones transversales de mar, costa, sierra y selva, justamente para proyectarnos a conquistar los mercados del mundo. Hablaremos de ese país que soñamos y que esperamos construir sobre la base del progreso que se fundamenta en la libertad. Gracias, Wilder, y esperamos seguir conversando contigo con esas propuestas que no solo nos van a decir qué hacer, sino cómo hacerlo, con qué indicadores, con qué equipos, para hacer realidad el sueño del progreso en libertad en el Perú. Bendiciones y un fuerte abrazo, mi querido Wilder. Te mandaremos una ficha de inscripción como el Partido Libertario, ¿ah? Tú sabes que mi mente y mi corazón son libertarios. Yo me he formado en Hayek, Mises, que siempre tienen que estar siendo actualizados. En mi gran mentora, que es Ayn Rand, con esa revelación, la revelación de Atlas y el manantial, que son grandes lecturas que deberían ser como el coquito en nuestros colegios, ¿no te parece? Así va a ser, y en eso estamos justamente en la reforma cultural. Y los peruanos debemos darnos cuenta, porque muchos no se han dado cuenta que ellos son liberales. Háblale a un campesino que no tiene título de propiedad, son ciudadanos de segunda clase. ¿Quiénes defienden la propiedad privada? Pues los liberales. Háblale a un empresario de Juliaca que le venga a cobrar impuestos asfixiantes. Él no se ha dado cuenta que es liberal. Es el capitalismo popular lo que va a sacar adelante a nuestro país. Y en eso estamos, Wilder. Nuestro 80% de nuestra economía, la gente que está con su carretilla en la calle, es en potencia un liberal. Es liberal y no se ha dado cuenta.
se ha inventado su trabajo, se ha inventado sus ingresos, se ha inventado la forma como financia a su familia. Y no se ha dado cuenta que es un liberal, efectivamente. Pero en fin. Estamos. Seguiremos conversando, Wilder. ¡Viva la libertad! ¡Viva el Perú! ¡Viva la libertad! ¡Viva el Perú! Gracias, Pedro. Muy bien, amigos. Gracias. Continuamos aquí en Ves Cable Televisión. Vamos a un corte y vamos con un interesante informe que ha preparado nuestro equipo de producción sobre el debate entre nuestros candidatos a gobernadores aquí en Lambayeque. Retornamos.